yo voy a continuar un poco con algunos planteos que hizo Norma en su ponencia sobre las intervenciones incas en la religiosidad local y en los paisajes locales. Y en este caso voy a ampliar la mirada a una escala macro, todo lo que llamamos los Andes circumpuneños, que incluye el extremo norte del noroeste argentino, el norte de Chile y regiones adyacentes del altiplano boliviano, para ver un poco la intervención incaica sobre estos cultos locales. Y para hacerlo, lo primero que me parece importante, y Norma lo señalaba recién, es recordar cuál es la concepción del mundo que tenían no solo los pueblos que conquistaron los incas, sino los propios incas. Para poder entender estas estrategias de conquista, es fundamental situarnos en la concepción andina del mundo. Una concepción que, dicho sea de paso, continúa hasta cierto punto entre los pueblos originarios hoy en día. Y esta concepción es lo que muchas veces en la antropología se ha llamado el animismo, que es una idea según la cual todos los seres del mundo pueden desplegar cualidades agenciales, es decir, conciencia propia, capacidad de comunicarse, establecer empatía, sentimientos, elegir, ser responsables de sus acciones, etc. Esto significa que no existe un concepto de naturaleza como diferenciado de la sociedad, sino que el mundo entero es una gran sociedad formada por personas de distintas especies, en la cual los seres humanos son solo una de estas especies. Esto también significa, por lo tanto, que las comunidades políticas a las cuales los incas tenían que incorporar el Estado eran comunidades multiespecie, formados por humanos y por una cantidad de seres no humanos que eran actores políticos, que eran miembros del body politic, como se dice normalmente, y que por lo tanto también debían ser subordinados al proyecto imperial. De hecho, en los Andes, hasta el día de hoy, cualquier actividad para ser exitosa requiere no solo la persona con sus conocimientos técnicos, etcétera, sino la capacidad de la persona de alinear las voluntades de una cantidad de elementos no humanos, desde la Pachamama hasta los propios instrumentos que se utilizan en las tareas, para poder lograr los objetivos que se quieren, sean económicos, sean de cualquier naturaleza. Claro, cuando lo miramos desde el punto de vista de la modernidad, de nuestra propia concepción del mundo, pareciera que estamos viendo dos cosas. Esta es una visión doble impuesta por nuestras propias categorías, según la cual, donde los pueblos andinos ven, por ejemplo, cultivar la tierra, nosotros vemos una serie de tareas utilitarias desde nuestro punto de vista, y después una serie de prácticas supersticiosas, etcétera, que es cuando intervienen los actores no humanos, que son parte de la agricultura para los pueblos andinos. Nosotros ahí decimos, esto es ritual, esto es económico, esto es ritual. Pero son nuestras anteojeras las que nos hacen ver doble. Entonces vamos a tratar de entenderlo desde la perspectiva andina. Algunos autores han propuesto el concepto de cosmopolítica para esta idea de que religión y política en realidad son la misma cosa en los términos que estamos hablando. Pero claro, entonces vamos a usar esa categoría de ritual porque tal vez sería muy confuso tratar de, además, no vamos a trasvestirnos de andinos, sino que vamos a asumir nuestro rol como investigadores que estamos tratando de entender otras concepciones del mundo y sus prácticas. Entonces voy a centrarme en esto, en escenarios rituales entendidos como el ritual, como la interacción con estas personas no humanas que forman parte de la sociedad. Y me voy a enfocar en instalaciones rituales, porque claro, bajo esta idea, en la vida cotidiana los pueblos andinos están constantemente realizando ritos, están interactuando con estas deidades. Cuando empiezan la tarea de cultivo en la mañana y empiezan a coquear con la tierra y dejan unas hojas de coca antes de entrar al surco, por ejemplo, están haciendo un rito, diría, que para el andino es parte de lo que es cultivar, sencillamente. Cuando comen, el primer trago es para la madre tierra, ¿cierto? Entonces, la ritualidad es algo que impregna toda la vida cotidiana bajo esta distinta concepción del mundo. Pero hay lugares y eventos donde los principales interlocutores o el centro de la acción son precisamente las personas no humanas. Y es en estos contextos que la gente hoy llama lugares de costumbre, donde realizan sus costumbres ancestrales, donde voy a centrar la mirada. Y dentro de esto quiero utilizar el concepto de instalación. ¿Por qué? Porque los pueblos que habitaban el noroeste argentino al momento de la expansión inca no tenían templos, digamos, una serie de estructuras o ambientes totalmente construidos que asociamos con
la religiosidad en sociedades estatales, por ejemplo, o en el propio Cusco, el centro del imperio probablemente, sino que eran fundamentalmente lugares naturales, asociados a cerros, manantiales, ojos de agua, peñas de formas curiosas, que eran justamente poderosas divinidades en el mundo andino. Era aquí donde se congregaban los seres humanos a interactuar con las deidades. Y lo que vemos no es un templo, sino el aprovechamiento de estas propiedades del lugar, al cual se agregan elementos como pinturas rupestres, grabados, pequeños rasgos arquitectónicos, que lo que hacen es orientar las interacciones con estas distintas deidades. Por lo tanto, voy a usar el concepto de instalación, tal como se utiliza en las artes, ¿no? Una forma artística que aprovecha, potencia las características del sitio, del lugar, las vistas, la experiencia, la sensorialidad asociada a un lugar, como una parte central de este tipo de estructuras. También piensen que desde el punto de vista de una mirada animista, en realidad la distinción si está hecho por el ser humano o es natural no existe como tal. Todo es hecho por alguien, humano o no, y tiene una intención. Por lo tanto, en realidad es más una preocupación nuevamente de nuestras antiojeras en qué medida es antrópico o no antrópico, ¿no? Entonces, estas instalaciones rituales, y vamos a tratar de analizar cómo intervinieron los incas en este tipo de sitios. Y voy a tomar 3 casos en los que me ha tocado trabajar a lo largo de mi carrera y que están dispersos. El primero va a ser en Los Amarillos, un contexto de plaza, una plaza dentro de un poblado conglomerado, intervenido en el momento de la conquista inca. Luego vamos a desplazarnos hacia el norte, al Salar de Uyuni, al altiplano boliviano, analizar otra área donde existen numerosas chulpas, vamos a ver la intervención incaica acá. Y finalmente, el último lugar donde he estado trabajando en los últimos años, vamos a ir al Valle del Lerma, a la provincia de Salta, al Cerro de las Cuevas Pintadas, que es otra instalación ritual intervenida por los incas. Bien, empecemos con Los Amarillos. Entonces, el sitio se encuentra en las faldas de este cerro tan conocido. Quienes recorren la quebrada seguro lo habrán visto. En las faldas de este cerro se congrega, se forma en el curso del siglo XIII y XIV este gran conglomerado de alrededor de 10 hectáreas, donde probablemente vivían entre 1.000 y 1.500 personas, siendo conservadores en las estimaciones. Este crecimiento no es simplemente demográfico espontáneo, sino que se está creciendo rápidamente en este lugar, en esta época, como ocurre en muchos lugares de las tierras altas de los Andes en esta época, que están marcadas por reiteradas sequías prolongadas y, a consecuencia o parcialmente disparado por este deterioro climático, una cantidad de tensiones y conflictos entre grupos, en reacción a los cuales los pueblos abandonan los lugares bajos y vulnerables y se congregan en lugares defensivos, a veces llamados pucaras, a veces con fortificaciones, pero son básicamente grandes poblados conglomerados, verdaderas colmenas humanas, situadas en lugares defensivos. Y Los Amarillos es el mayor de estos conglomerados formado en la quebrada de Humahuaca. Este es el plano donde muestra la distribución de las estructuras. Y dentro de esto, una característica de este sitio y de muchos otros conglomerados del sur andino, es que poseen plazas, es decir, lugares despejados de congregación que claramente se distinguen al interior del trazado urbano, ¿no? Y es en estos sectores donde concentramos las excavaciones con el objetivo de entender un poco mejor qué tipo de instituciones gobernaban a estas comunidades formadas en estos tiempos tan adversos. Acá tenemos en la foto, pueden ver cómo se ve el sector central, la plaza central de Los Amarillos, y abajo lo que ven es una reconstrucción hecha por un artista para que puedan ver un poco mejor la arquitectura. Acá pueden ver, tenemos en primer plano el área de reunión, la plaza propiamente dicha, y las investigaciones las concentramos en esta plataforma artificial creada contra la ladera de un afloramiento natural de arenisca, ¿no? Rellenaron y con muros de contención formaron este escenario sobre la plaza, que incluso está resguardado con una serie de muros de contención y escalinatas que son más de función escenográfica que verdaderos accesos. En realidad los accesos a la plataforma están en forma de rampas desde el área trasera. O sea que hay toda una intención de crear, esta es la instalación, de crear una serie de visuales y de experiencias y de relaciones de diferencia y simetría entre distintos intervinientes en estas celebraciones. Acá está la planta de esto, tal como se vería en época preincaica, antes de la expansión inca.
¿no? Y lo que encontramos acá en la plataforma, lo primero que quiero señalar son estos tres recintos que en realidad son sepulcros construidos sobre nivel con ladrillos de adobe. De hecho, son los únicos que se conocen, hasta donde sé, hasta ahora, en la quebrada de Humahuaca. Son tres sepulcros de distinto tamaño con ladrillos de adobe. Ahí pueden ver detalles de esos ladrillos. Y cada uno de ellos posee estas cajas de ofrendas adosadas a ellos, ¿no? Fíjense que los sepulcros están en la parte de atrás de la plataforma, o sea que no son directamente visibles por el público reunido en la plaza, sino que acá hay un juego de mostrar y ocultar, ¿cierto? Una zona más oculta y santa, si se quiere, y una zona de exhibición o de presentación de las acciones. A esto hay que agregar una caja de ofrendas empotrada en el piso, en el centro geométrico del escenario, y un gran fogón o pozo de quema. Y recordemos que la quema era una de las formas, según los primeros testimonios de la conquista, en que las deidades incorporaban las ofrendas, ¿no? Por ejemplo, cuando Pedro Pizarro entra al Cusco y describe una ceremonia incaica y muestra cómo las momias de los reyes difuntos estaban formadas en la plaza, mostraba cómo les ofrendaban, por ejemplo, telas, y la forma en que las recibían eran quemándolas, quemaban tejidos finísimos, y esta era la forma en que las huacas, las momias de los antepasados, lo incorporaban. ¿Qué encontramos también? Que había en estos tres sepulcros, tenían tres cuerpos adultos, dos hombres y una mujer, que de hecho estaba embarazada, y estaban acompañados por algunos de los elementos más que se asocian con el prestigio y el rango en la arqueología de la quebrada, como son estos conjuntos de tabletas, equipos de inhalar alucinógenos. Acá hay una tableta, una caja para contenerlos, cucharillas hechas de madera de sebil, de hecho, que es sebil es la semilla que se inhala, es el alucinógeno en cuestión. Espátulas, fíjense, tubos de inhalar revestidos en espirales de oro, por ejemplo. Ustedes verán, después vamos a hablar de por qué están tan deteriorados. Fíjense, están quemados, fracturados estos elementos. Encontramos gran cantidad de restos de tejidos a los cuales se adherían, que probablemente estaban decoradas con cuentas de minerales de cobre y de conchas marinas. Hemos recuperado más de 10.000 de estas cuentas en los depósitos de los sepulcros, y también algunas chapas de oro, o sea que serían vestimentas enchapadas en metales preciosos, entre otros elementos, vasijas, un cráneo entero de vicuña, más de 30 flechas y partes de arcos, etcétera, etcétera. Es decir, tres cuerpos en tres tumbas en la plataforma sobre el escenario central. Acá está, este es el pozo de quema, que está al frente de esto, tiene 2 metros de largo por 1 de ancho y medio metro de profundidad, relleno de ceniza. O sea, no es un fogón, sino es un crematorio, si se quiere, de ofrendas. Y encontramos algunos elementos que se relacionan con el comensalismo, esto de compartir la bebida y la comida como un hecho político, un hecho público. ¿De qué se trata todo esto? Esto encaja bastante bien, todo este contexto, con los testimonios que tenemos sobre la importancia del culto a los antepasados entre los pueblos andinos al momento de la conquista inca. Lo que tenemos acá entonces son 3 momias de antepasados en sepulcros que probablemente eran accesibles, es decir, permitían sacar la momia e ingresarla, tal como describen las crónicas que se hacían en varias partes de los Andes. Encontramos los puntos donde se les hacen las ofrendas líquidas, ¿no? Acá tenemos en el centro un dibujo de Guamán Poma de Ayala, donde recuerdo está la fiesta donde sacan a los muertos a participar de la vida de la comunidad. Acá tenemos nuevamente una hipótesis visual sobre cómo se vería este escenario en este momento, donde acá tenemos los 3 sepulcros, las cajas de ofrenda, los bultos funerarios, la caja de libaciones, la cámara de cremación, y acá están las zonas donde se prepara la comida, la chicha se distribuye, hay cantidad de fogones y estas vasijas de gran tamaño. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de esta instalación y de las actividades ahí realizadas? Ustedes saben, uno de los principios de organización en los Andes, la unidad básica era el ayllu, entendido como un grupo de parientes que se entendían como parientes por ser descendientes de un antepasado real o mítico, biológico o mítico, digámoslo así. Y que era el verdadero poseedor de la tierra y detentor de la autoridad. Esto estaba
por supuesto, codificada en una serie de sagas míticas, donde relataban cómo estos héroes culturales originalmente emergieron del interior de la tierra para sacar los primeros canales de riego, conquistar el territorio, y luego se habían petrificado, ¿no? Y dejado, pero que hasta el momento entonces presente cuidaban de sus descendientes. Entonces, los antepasados son fundamentales, primero para articular las jerarquías políticas locales, ¿sí? Donde cada año este esquema acá ramificado que ustedes ven es la típica estructura segmentaria de las formaciones políticas andinas, donde muchas veces grupos de 3 ayllos se unen para formar una mitad y estas dos se federan para formar un grupo étnico, sin que las comunidades, los ayllos menores, pierdan su identidad, su derecho a nombrar autoridades y su control sobre los medios de producción, sobre la tierra, el pasto, el agua, ¿no? Entonces, son estructuras realmente flexibles y resilientes, es decir, si se descabeza el grupo étnico, el poder político revierte inmediatamente a las comunidades, a los ayllos de base, ¿no? Y esto es en gran medida lo que ocurre con la conquista española, ¿no? Entonces, este tipo de actividades, como ven, los ancestros son no humanos claves para la reproducción del sistema político y los derechos territoriales. En este caso, entonces, no es sorprendente qué hacen los incas. Destruyen masivamente la totalidad de la instalación. Lo primero que hacen es derrumbar. Los muros de estos sepulcros estaban caídos como si fueran galletitas que caen. O sea, fueron demolidos intencionalmente, el contenido fue extraído, molido, partido, por eso están las tabletas de alucinógenos, tienen quebrados sus mangos con iconografía. Fíjense, hemos remontado parte de los cuerpos de las calotas. Fíjense, han sido partidas antes de ser quemadas. A veces pedazos quemados remontan con pedazos no quemados, indicando que lo primero fue machacar los cuerpos, luego incendiar el contenido. Posteriormente, fíjense, acá vemos bajo los muros, que ya les voy a mostrar, muros posteriores, fíjense, hay niveles quemados. Toda la plataforma estaba cubierta por un colchón de material quemado donde encontrábamos cuentas de collar, fragmentos de oro, de las chapas de oro, o sea, estaban dispersos por toda la plataforma el contenido de estas tumbas. Y actos de clausura, por ejemplo, en las 3 tumbas, acá vemos una, las otras 2 están hacia la izquierda de la imagen, en cada una había uno de estos platos con asa que son incensarios, suelen tener carbonización interna, o sea, habían sahumado cada uno de los sepulcros para desactivarlos. En el vano de la puerta que comunica un recinto detrás de las tumbas se había colocado en el piso, en el umbral, un tumi, un cuchillo, como cerrando ceremonialmente la entrada, que es un gesto ritual que se repite en otros contextos, por ejemplo. Y sobre esto, sobre los sepulcros demolidos, construyeron una vivienda. Acá está la arquitectura de esto, acá vemos los sepulcros, ¿cierto? Construyeron esta vivienda que son locales alrededor de un patio que ya no tienen relación con la plaza, es decir, destruyen el carácter público de la plataforma, desatendiendo los trazados arquitectónicos anteriores. Fíjense, acá es un muro anterior, estos son los muros del frente de los sepulcros, y sobre esto montan los incas un muro que desafía por completo el trazado. O sea, hay una voluntad de invisibilizar por completo lo que existía antes. De hecho, sobre los sepulcros se acumula un basurero con material incaico. De hecho, lo descubrimos de casualidad. Yo empecé a hacer un sondeo en un basurero y me encontré con toda esta situación por debajo de la basura, ¿no? Entonces hay una voluntad de erradicar por completo los testimonios materiales de la memoria. Esta sería una reconstrucción justamente. Acá están los sepulcros destruidos y el basurero, y fíjense cómo cambia por completo el carácter público de la situación. Bien, entonces para sintetizar este caso, entonces tenemos destrucción de la instalación en el centro del poblado, clausura ritual y eliminación de todos los vestigios de estas estructuras vinculadas a los ancestros, como una reformulación de la memoria política y territorial de los grupos. El sitio se abandona en su gran mayoría, queda un relicto en el centro nomás, al igual que los principales poblados de la época en la quebrada, y se desplazan a nuevos ejes políticos, como el Pucará de Tilcara, La Huerta, Volcán, Peñas Blancas, otros sitios conocidos con fuertes ocupaciones incaicas en la quebrada. Vamos al segundo caso. Ahora vamos al Salar de Uyuni, el altiplano de Bolivia. En este caso, estas instalaciones rituales implican chulpas. ¿Qué son las chulpas? Vamos a definir. Las chulpas son cámaras construidas, en este caso en piedra,
de excelente factura, de hecho son las estructuras que hasta el día de hoy permanecen en pie, tienen muros de anchos de casi 1 metro, ¿no?, de piedras seleccionadas, se presentan y con un vano, siempre con este vano cuadrado de 40 por 40, lo justo que permite el ingreso de una persona al interior de la cámara, ¿no? Y tienen dos formas en la zona de Lipes. O son torres, como la que vemos acá a la izquierda, o son cámaras adosadas a rocas o en el interior de cuevas, ¿no? Hasta el punto de que algunas de estas chulpas, como pueden ver en este caso abajo, son simplemente un vano incrustado en una cavidad natural de piedra, lo convierte inmediatamente en una cámara, ¿no? A diferencia de las chulpas que la mayoría parte de ustedes conoce y que se interpretan como sepulcros, las chulpas de Lipes no tienen cuerpos adentro, no tienen usos funerarios. Y esto no solo en Lipes, sino en todos los Andes circumpuneños es un fenómeno diferente. Las chulpas no tienen usos funerarios. A menudo en las cuevas están junto a los cuerpos, pero los cuerpos están en la cueva al lado de la chulpa, no adentro de la cámara. De hecho, empieza este fenómeno en la región intersalar. En el caso de Lipes, que es donde nos vamos a detener, se encuentran en el río Salado, en la cuenca superior del río Loa, en el desierto de Atacama. En el oasis de Atacama también hay algunas. Probablemente las del norte de Chile están relacionadas a Lipes, representan enclaves de pueblos de los Altos que están ingresando a la zona de Atacama, pero también están en San Juan Mayo, en el límite entre Bolivia y Argentina, y finalmente en la Puna de Jujuy. Lo que caracteriza todo este fenómeno chulpa en los años en Andes circumpuneños tiene como elemento característica que no tienen usos funerarios, al menos en épocas preincaicas, a diferencia de lo que ocurre del Salar de Uyuni más al norte, de Coipasa más al norte, la zona Caranga, donde sí son chulpas funerarias, de hecho de barro, ¿no? Muchas de ellas decoradas, etc. Y más al norte, ya llegando al Collao, a la cuenca del Titicaca, vuelven a ser piedra, también funerario, y así siguen hasta la sierra norte del Perú. Pero el fenómeno chulpa meridional circumpuneño no es funerario en principio. Acá les muestro algunas ideas. Este es el caso de San Juan Mayo. Fíjense, algunas de estas instalaciones, esta es una persona, fíjense la chulpa construida como una abertura a la roca, o en esta cueva imposible de subir sin volar o equipo técnico, están construidas las cámaras. Y esta es una de las características, el mimetismo. Las chulpas siempre están hechas en la roca del lugar y tienden a mimetizarse, como si fueran verdaderas aberturas de la tierra o de la roca, ¿no?, como vías de acceso al interior. Las que hemos excavado siempre muchas tienen elementos agrícolas, desde herramientas hasta quinoa, maíz. Por lo tanto, podemos pensar que sirvieron como depósitos parcialmente, ¿sí? Esta es una de las funciones. Las torres, por su enorme visibilidad, y hay miles de estas en Lipes, uno va por los caminos y si presta atención, los cerros están todos coronados de estas torres, o sea que también se ha postulado que son marcadores territoriales, además. Pero claro, es almacenaje y marca territorial desde una mirada animista, donde esas estructuras también son sujetos. Es decir, no solo son visibles y marcan el territorio, sino que inversamente nos ven, vigilan el territorio como sujetos. No solo contienen los materiales que queremos conservar, sino que probablemente como agencia incluyen otros elementos para la conservación de estos elementos. Por otro lado, en muchos casos tenemos ofrendas frente a las ventanas, parte de las ofrendas están afuera y partes han sido alimentadas al interior. Y por último, está la mímesis y la capacidad de ingresar a la chulpa permite pensarlas también como portales o accesos al mundo interior, lo que en quechua se llama el ucupacha, ¿no? Quizás su versión más actual es la Pachamama, las fuerzas genésicas que residen en el mundo interior. Y ya voy a mostrarles más ejemplos, voy a tratar de convencerlos más de esta idea de que es un ingreso al mundo interior. Quiero poner énfasis en 3 tipos de contextos o 3 tipos de instalaciones que involucran a chulpas, que son las cámaras estas que se encuentran en cuevas, que se encuentran tanto en época preincaica como en época incaica, las torres y cámaras que se encuentran en poblados y pucaras, que solo se encuentran en pucaras en épocas preincaicas, después se abandonan, y finalmente las primeras torres funerarias que ingresan a estas instalaciones de la mano del Inca.
Voy a empezar con las cámaras en cuevas. Se encuentran por todo el altiplano del Lipes, pero quizás las más notables son las que se construyen en estos arrecifes fósiles. Estas líneas que ven acá son arrecifes de corales que crecieron en los márgenes de antiguos lagos pleistocénicos que ocupaban el altiplano, ¿no? Ven, esas líneas continuas eran las costas de estos lagos donde se formaron arrecifes de coral que hoy son fósiles. Y estos arrecifes entonces tienen innumerables rendijas, ¿no? Intersticios donde uno puede ingresar. Adentro de esto se construyeron las cámaras con los vanos, y a veces uno entra a una cámara y ahí hay otra ventana, entra otra y ahí hay otra. Hemos registrado hasta laberintos de 12 cámaras intercomunicadas al interior de estas situaciones. Ven acá la excavación de una, esto al interior con, bueno, tecnología primitiva, velas en vez de linterna. Y el tipo de cosas que se encuentran, no solo almacenadas, sino ofrendadas, de queros, sandalias, capachos para cargar, ofrendas de plumas de aves de regiones tropicales, entre otras. Realmente cuando uno ingresa, así repta al interior de estos laberintos, falta el aire. A esto me refiero con las experiencias de interioridad. Acá no hay nada funcional, está bien, son cosas para almacenar, pero acá hay un plus de sentido que va mucho más allá del sentido práctico utilitario. El segundo tipo de instalación son los poblados, que a menudo son vulnerables como estos de la época anterior, donde hay todo un sector. Normalmente hay tantas chulpas como casas, quizás hay una relación numérica. O acá vemos Cruzvinto, una fortaleza que está rodeada, tiene casi un centenar de casas, su plaza, y está rodeada por alrededor de 100 torres, un centenar de torres. Estos sitios fueron abandonados directamente al momento de la conquista inca. Pero quizás uno de los casos más notables es La Caya. Acá vemos en la foto, es un pucara, es el reducto defensivo en la cumbre, el poblado bajo, que es este, y tiene más de 300 torres chulpa que van en toda la ladera, ¿no? Y lo que tiene este sitio es tiene una plaza muy claramente formada, en cuyo costado hay 3 grandes chulpas, ¿no? Nuevamente la tripartición, la alusión a la organización segmentaria, ¿no? Si estas chulpas son deidades, son ancestros, nuevamente vemos esta formación segmentaria, y hay una hipótesis visual sobre cómo se vería esa plaza con su caja de ofrenda y sus 3 chulpas. Como ocurrió en los amarillos, cuando excavamos, están demolidas y todo el contenido está quemado, ahí acumulado sobre el piso. Aquí vemos, entre lo que encontramos adentro son estos grupos de quinoa, perdón, yo señalo la pantalla como esta quinoa, que a veces conservan la forma de los contenedores, ¿no? En este caso, pucos, platos, probablemente ofrendados al interior de estas grandes chulpas. O sea, vemos lo mismo que los amarillos: destrucción violenta de la plaza y de los ancestros y abandono del sitio. La población se reubica en estos poblados ya vulnerables. Acá vemos un ejemplo de uno de estos. Acá están las viviendas, los corrales, y las chulpas forman un conjunto segregado. Acá vemos una visión. Estas chulpas, fíjense, ya tienen mampostería sedimentaria de estilo inca. Los vanos llegan a la base, que es una cosa diferente a las chulpas previas, y son todas de uso funerario y están orientadas al este, mientras que las chulpas anteriores miran hacia la gente, hacia los poblados. Estos miran a la salida del sol. O sea, hay un ordenamiento que tiene que ver con la cosmología imperial que está apareciendo. Y están por primera vez introducidas las chulpas funerarias, que son en realidad de más al norte. De la mano del Inca entra el uso funerario de estas chulpas. Vemos nuevamente similar a la situación que plantea Guamampoma cuando muestra la extracción de los cuerpos de los sepulcros y las ofrendas que se les realizan. A veces también tiene estas cajas de ofrendas asociadas a estas torres. Otro ejemplo, acá lo hemos podido, tenemos fechas de alta resolución dendrocronológicas, o sea, sabemos en qué año se cortaron las maderas con que se construyeron las chulpas. Entonces tenemos acá 2 casos. En la periferia de este pueblo de época incaica, en este sector están las chulpas, ¿sí? Tenemos perdón, voy a seguir con esta dislexia motriz. La chulpa incaica de uso funerario, construida en 1491, ¿cierto? Con 2 eventos de entierro posteriores, todos de época inca. Pero casi en la misma época, 1473, al lado, se construye una de las chulpas de estilo circumpuneño, sin uso funerario, sino como depósito, que está junto al anterior y con una orientación distinta del vano, no hacia el este.
Otros ejemplos, en algunos casos, vemos otro poblado de época incaica, donde encontramos 3 conjuntos de chulpas. Nuevamente la numerología, los 3, las organizaciones segmentarias. Chulpas acá, chulpas, y cada una asociada a un gran bloque rocoso con cistas, tumbas, que se las ve porque están actualmente saqueadas junto a ellos. O sea, 3 conjuntos de chulpas y 3 conjuntos de rocas con sus correspondientes entierros. Sintetizando, entonces, tenemos destrucción y quema y abandono de los sitios más importantes conglomerados y también de los poblados y pucaras, desplazamiento a estos nuevos poblados con conjuntos de chulpas como refundación de la memoria, mientras que en el área rural, las cuevas, etcétera, no tenemos intervención incaica. Bueno, y acá, por falta, perdonen, falta de tiempo, vamos a pasar rápidamente otro caso, el Cerro Cuevas Pintadas. Esto es en la provincia de Salta. Este es un afloramiento de arenisca donde se realizaron más de 1000 motivos rupestres en alrededor de 42 puntos de este afloramiento, que, bueno, arrancan las pinturas rupestres en épocas a comienzos de la era, pero para la época tardío inca, y acá es que cronológicamente nos cuesta mucho separar estos dos momentos, se realizan la mayor parte de los motivos. Por esta época el lugar operó como un lugar de congregación para una población agropastoril que vivía dispersa, ¿cierto? Pero según las excavaciones, las fechas radiocarbónicas, la mayor actividad en el sitio se da precisamente en la época inca. ¿Cómo es este arte rupestre? Es un arte rupestre de pastores. Se centra en personajes antropomorfos. Vemos acá algunas escenas de combate, los combates característicos de la época, estas formaciones de personajes, y también otros, estos que han sido llamados escutiformes u hombres hacha, que son emblemas de poder antropomorfizados. Serán autoridades, huacas, ancestros, bueno, podríamos discutirlo. Y por otro lado, camélidos. Los encontramos en grupos que parecen referir a rebaños, lo que es el pastoreo en los territorios de pastoreo, y también hileras que representan caravanas, probablemente los dos escenarios de la vida pastoril, el pastoreo en territorio y los viajes de caravanas. Acá vemos cómo se despliegan, por ejemplo, en esta gran pared encontramos, acá está el calco, vemos estas hileras de caravanas, vemos estas hileras de puntos que tal vez representen justamente las rutas, ¿no? Hileras están refiriendo a las caravanas y las rutas, y vemos la aparición de estos emblemas de poder que asociamos con justamente el poder, la autoridad política de las entidades locales, sea que sean propiciatorias del tráfico caravanero o sea que están marcando los derechos políticos territoriales sobre el tránsito de ciertas rutas. En otros casos, los grupos, por ejemplo, nos aparecen grupos de distintos colores de llamas, y recordemos que el color del manto habla de la identidad del camélido, así como el tipo del color del traje habla de la identidad de la persona humana, ¿cierto? Y encontramos acá nuevamente los emblemas de poder, incluso la figura del felino como un posible criador también, ¿no? Acá recordando esto de que los colores del manto de la llama determinan la identidad. Entonces parecerían estar hablando de conflictos por territorios de pastoreo, sería el otro tema. Dos temas que son fundamentales para la vida pastoril. Ahora, en algunos de los aleros, y este es el más famoso, en esta grieta están plasmados todos estos personajes hacha, estos personajes emblemáticos. Y dentro de estos, que muchos de ellos son tardíos, acá es donde no podemos hilar tan fino cronológicamente, encontramos este tipo de personajes, ¿no? Estos personajes de gran tamaño que están vistiendo estos trajes que, fíjense, son los mismos trajes con que están vestidas las chulpas incas en el altiplano de Caranga, ¿no? Son textiles incas, son personajes que se suman a estas autoridades locales con trajes incas, que incidentalmente también muestran una homología entre la chulpa y el escudo. Ambos se visten con los mismos trajes a los ojos incaicos. E incluso algunas camélidos parecen vestir trajes similares. Recordemos que son sociedades multiespecie, humanos y camélidos son parte de la comunidad, entonces no solo hay humanos con trajes incas, hay llamas con trajes incas también. Otros ejemplos como estos personajes con camisetas cuadripartitas, que se parecen a las del Pucará de Rinconada, que también es un sitio incaico bastante muy conocido. Hubo otros ejemplos como
donde vemos estos personajes, los últimos agregados, tapando los motivos anteriores, aparecen estas representaciones de trajes que podrían ser algunas de estas camisetas cuadriculadas incas. Y no es casual este lugar porque es el único donde se ve este cerro Las Pirguas en el horizonte. Pirgua es un nombre quechua que significa depósito de alimentos. Se entiende que los cerros son aviadores, dan de comer a las poblaciones. Y según documentos del siglo XVI, dicen que se lo conocía como Pirgua del Sol, por ser el primer punto donde tocaba el sol al amanecer. Nuevamente una referencia al Inca, ¿no? A la cosmología inca, a la importancia del culto solar. Entonces, a diferencia de los casos anteriores, tenemos una situación de continuidad e intensificación de la actividad ritual, pero agregando referentes incaicos, algo que Martel y Asquero han llamado imposición iconográfica. Queda por resolver entonces descubrir qué otros trajes nos están hablando. Acá la diferencia es sutil, hay que encontrarla, de la presencia inca. Y por otro lado, el tema de si quienes realizan estas pinturas son agentes del imperio, extranjeros o locales, o actúan en pos del imperio, o se trata de una emulación, algo que, bueno, está siendo discutido en la literatura. Esto para sintetizar entonces los tres tipos de intervención o de estrategias cosmopolíticas incaicas, si se quiere, no son únicos. Como los amarillos tenemos otros casos como Tastil con un abandono de su plaza, o el Calvario de Fuente Quemado en el Valle de Yocabil, donde hay también un acto de violencia parecido a los amarillos. Los sitios chulparios no solo están en Lipe, sino por ejemplo en Turi también. El Inca asienta sus edificios destruyendo las chulpas preexistentes, mientras que las instalaciones rupestres con imposición iconográfica incaica no solo están en el Cerro Cuevas Pintadas, sino una cantidad de otros sitios distribuidos en el noroeste argentino. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Axel. Si alguno acá tiene alguna pregunta para hacerle. Bueno, muy bueno, Axel, como siempre. Ya que estamos este tema de pensando por ahí las diferencias de las poblaciones locales y de los contextos particulares donde, bueno, el Tahuantinsuyo se inserta, ¿qué diferencias en las sociedades locales preincaicas podrías marcar que te parecen importantes, que dan como resultado esta apropiación diferente de este mundo simbólico en cada uno de los contextos que estuviste trabajando? Bien, gracias por buena pregunta. Yo creo, acá evidentemente creí que todavía estaba el mapa. Las plazas son contextos muy particulares y claramente la violencia con que se interviene el Inca en la relación con los cultos locales tiene que ver con que son intervenciones aleccionadoras, digamos, son espectáculos políticos, es un teatro político de violencia, tiene que ver con esto, ¿no? Violencia hacia las huacas, hacia las deidades. Entonces, esto aparece en todos los casos, en la calle con chulpas, en los amarillos con, bueno, estos muros podrían ser chulpas, uno los podría pensar así. Pero acá yo veo dos grandes diferencias. Por un lado, hasta el límite con Bolivia tenemos este fenómeno chulpario. La chulpa parece ser un elemento central, sea funeraria o no, pero de la ritualidad local. Y está muy asociada a pueblos agropastoriles que se conglomeran en sus formas de habitar, ¿no? Probablemente por el excedente agrícola que lo permite. Mientras que las instalaciones rupestres están asociadas fundamentalmente a pastores. De hecho, todas se concentran en esta época en representar figuras humanas y camélidos, ¿no? Entonces, creo que estas instalaciones rituales están articulando colectivos pastoriles macrorregionales, ¿no? Que sabemos que los pastores viven dispersos, tienen una altísima movilidad y es fundamental para ellos permitir el tránsito de rutas, ¿no? Es parte central de la vida pastoril, los viajes con caravanas, ¿no? Entonces yo creo que en un caso el Inca entra violentamente con las chulpas en las plazas, en el caso de los pastores son, como vos decías antes, son grupos menos jerarquizados, con autoridades mucho más laxas, entonces es mucho más difícil. Entonces la entrada es muchísimo más sutil. Se suman de alguna forma a la ritualidad pastoril como uno más. Agregan un personaje incaico
Recordemos que estas instalaciones rupestres han estado asociadas a relatos míticos, performances sobre relativas a esta cosmovisión, entonces incorporan un elemento más. Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con la capacidad de resistencia y los tipos de territorialidad que tienen los pueblos más agricultores versus los pueblos pastores más móviles. Hay cierta diferencia, patrón espacial en dónde están las instalaciones rupestres y dónde empiezan las chulpas, ¿no? En realidad solo se interdigitan en la zona de la Puna de Jujuy, en la zona de Casabindo, donde hay hasta superposiciones de chulpas sobre escudos, sino hay un área de las chulpas y un área de los escudos como bastante diferenciada, ¿no? Con ingreso a Santa Bárbara. Donde está localizado Huachipas a nivel ecológico, es una zona de transición casi llegando a las tierras bajas. O sea, yo por ahí esperaría encontrar un sitio pastoril con estas características por ahí un poquito más arriba, ¿no? Más para el lado de la Puna. Sí, bueno, eso es lo increíble, por eso estamos trabajando en Huachipas, porque es el único caso de un grupo pastoril, y no lo digo porque solo sean pastores, porque la arqueología nos muestra que cultivan una cantidad de especies, etc. Pero claramente en la instalación ritual se representan a sí mismos como una sociedad de humanos y llamas. Se piensan como pastores, se representan como pastores, ¿no? Entonces, bueno, es un caso totalmente atípico, no está en la Puna, está a 1800 metros en las puertas de la Yunga. Pero también es una oportunidad para un pueblo pastoril estar en ese contexto ecológico y le da una importancia estratégica como vinculador que tal vez no tendría como todos los pueblos pastoriles en las zonas altas. ¿Se escucha? Bien. No, me quedé pensando en dos cuestiones. ¿Qué pasa con las poblaciones locales ante esa, qué pensás vos que pasó con las poblaciones locales ante esa violencia, al menos simbólica? ¿Y por qué el abandono, por qué ese abandono después de ejercer la violencia simbólica, ese abandono de la población inca o de los incas en lugares que habían dominado de alguna forma simbólicamente? ¿Por qué se van? ¿O quedan poquitos? No sé. ¿Se entiende la pregunta? Claro, en realidad los casos que se abandonan no es que se abandona todo el territorio, aunque hay casos de abandono de territorios enteros, como San Juan Mayo. Se vacía el valle directamente. No hay ningún indicio de la presencia inca. Cuando hay una señal en el siglo XIV muy fuerte, desaparece la señal en la época inca. O sea, hay lugares donde abandonan. Pero en el caso de la quebrada de Humahuaca, abandonan esos sitios, o la calla, y giran a unos kilómetros más allá otra comunidad donde ahí sí se establecen los núcleos de poder. Y esto creo que tiene que ver con el arraigo territorial como un aspecto central de la vida en los Andes, la Pachamama, diría. O sea, el desarraigar a los pueblos probablemente es el castigo más feroz que uno le puede hacer a una comunidad en época incaica. Algo que tardíamente aprendieron los españoles con las rebeliones calchaquíes, que solo finalizaron cuando sacaron a la población del valle y la trasladaron a otro lugar. Pero esto era algo que los incas tenían claramente, y la política de Mitimaes a veces tiene esta connotación de punitiva, digamos. Entonces creo que el desarraigo es una estrategia política última. Es sobre todo porque las deidades andinas están ancladas al territorio. Entonces desmembrar los miembros humanos y no humanos de una misma comunidad es como un descuartizamiento, si querés, desde ese punto de vista. Perdón, siempre al micrófono que estamos grabando. Bueno, estas chulpas no funerarias estarían conectando con el Ucu Pacha, con los ancestros, por más que no estén los cuerpos, o con otro aspecto del Ucu Pacha. Yo creo que tiene que ver con que
los muertos, como sabemos por la etnografía y la historia, los muertos pertenecen al Ucupacha, los difuntos, los ancestros, como otras las fuerzas genésicas, los curus, todas estas fuerzas informes. Yo creo que la razón por la que muchas chulpas son funerarias es porque de alguna forma los muertos vuelven al Ucupacha, ¿no? En otros casos, en el área circunpuneña, chulpas y muertos están dentro de cuevas, que son aberturas al interior al Ucupacha, ¿no? Uno al lado del otro, no uno dentro del otro, sino uno al lado del otro. O sea, tiene que ver todo con este campo semántico del mundo interior. Lo que tiene la chulpa es que permite experimentarlo. Hay un tema de corporalidad ahí, permite entrar a estos lugares y, bueno, les digo, uno escucha el corazón, no ve nada, no puedes respirar, hay una experiencia ahí que me parece que es central para entender este fenómeno, ¿no? O cuando están colgadas en estos lugares increíbles y literalmente uno parece que entrar al interior de la roca, ¿no? Esto. Hola, ¿qué tal? Quería saber si estas intervenciones en instalaciones rituales respondían a cierta resistencia de las poblaciones locales o era una práctica habitual incaica o bueno, si hay algún patrón que uno pueda estipular el motivo por el cual sucedía esto en algunos sitios. Sí, yo creo que nos falta, a ver, la visión ideal incaica es que el Inca imponía el culto estatal, los santuarios de altura, las capacochas, lo que hemos venido hablando, y respetaba las huacas locales. Esta es la visión ideal de la propia propaganda incaica, digamos. Lo que estamos viendo en la arqueología es que esto es bastante más matizado. Recién estamos empezando a ordenar, por eso quería verlo en macro escala, para que empecemos a ver patrones que tienen que ver con las economías de base, pastoriles o agropastoriles, con las concentraciones, escenarios de alta concentración pública como son las plazas o escenarios rurales como son las instalaciones rupestres. Yo creo que ahí vamos a empezar a encontrar un orden en cuál es la lógica de intervención sobre los cultos locales, ¿no? Creo que algunas de estas son las variables, pero me parece que hay muchos casos más, habría que tratarlos sistemáticamente. Acá tenemos unas preguntas que están haciendo por streaming. Ignacio Cid dice, buenas tardes, ¿hay casos de chulpas con presencia de arte rupestre? Es la pregunta. Y si es así, ¿qué características tiene el mismo? Y si se observa un diálogo entre rasgos pastoriles y agrícolas. Sí, hay chulpas con arte rupestre. No lo mostré, pero algunas de estas laberintos dentro de los corales fósiles tienen imágenes de camélidos pintadas en el interior, que hay que verlas con linterna, con luz artificial. Y algunas, desde el lado exterior, tienen como animales que no se reconoce qué son. Yo creo que son curus, son estos animales indiferenciados del mundo interior, que es como que estuvieran brotando, saliendo. Y como elemento, quienes han visitado las chulpas de Silustani en el lago Titicaca, tienen grabados animalitos en las paredes de las chulpas incaicas. No sé, esto es todo un tema a explorar, ¿no? Y lo otro, la referencia entre lo pastoril. Yo creo que estas instalaciones rupestres están centrados en el imaginario pastoril. No quiero decir que estos mismos pastores en otras situaciones del año no participen de una celebración agrícola en las plazas, porque sabemos que muchas de estas comunidades son comunidades mixtas, de economías mixtas. Pero me parece que lo pastoril y el imaginario agrícola son campos diferentes y se ubican en lugares distintos del espacio. Acá hay otra pregunta de Tania Méndez, que dice, el asentamiento que fue en Cuenca, Ecuador, en las estructuras del Templo del Sol, ¿había chulpas y sitios de guardado de productos agrícolas? ¿Serían agropastoriles? Está medio redactada, medio rara, por eso no. Si son colcas o depósitos, o tal vez hay un fenómeno chulpa similar al circunpuneño, en el sentido de que no son funerarias, honestamente desconozco sobre ese caso de Ecuador. Y tampoco sé, que no conozco estos sitios como para decir si hay referencias al pastoreo. Sabemos que el pastoreo llegaba de camélidos al Ecuador, desde épocas incluso anteriores al Inca, pero o sea, hay poblaciones pastoriles probablemente, pero bueno, no, ignoro este sitio, las características. Bueno, ya estamos en tiempo, muchas gracias.